Buenas tardes. A ver, después de la semana pasada de la primera tutoría, he conseguido uno de los libros que tenéis de la asignatura. Bueno, la asignatura la han cambiado mucho. Supongo que no la han cambiado en lo esencial, porque la psicología básica que se estudia en primero es la psicología de los humanos. Entonces tampoco podemos estudiar los monos de repente, bueno, porque somos muy parecidos. Pero tiene que ser percepción, memoria, atención, el pensamiento, etcétera, tal. Pero al menos el primer tema, que era un tema muy introductorio, sí que he visto que lo habían cambiado. Luego, hoy sí que he subido un resumen del primer tema del libro, que está muy bien este libro. Hay que reconocer que no sé qué vale, porque a mí me lo han mandado. Bueno, sí, lo tienes. Yo me han mandado el de la editorial, que no me ha llegado uno, pero debe ser un libro muy caro por el tamaño que tiene y por las ilustraciones que tiene, porque está muy bien explicado. Al menos el primer tema me ha parecido un tema muy bien desarrollado y muy bien. Entonces, lo que sí he hecho es subir la guía didáctica, que es fundamental que la leamos siempre para cualquier asignatura de la UNED. Y esencialmente lo he subido porque, aparte de las competencias, resultados, que esto es un poco lo de siempre, lo tiene especial tal, vienen los temas, un esquema de cada uno y sistema de evaluación, que yo sí que estoy obligado un poco a deciros cómo funciona la evaluación. Bueno, sistema de evaluación. 40 preguntas tipo test en 90 minutos, lo cual, como veis, no da más para que 2, muy poquito minuto para cada respuesta. Si descontamos el tiempo de lectura, que hay que leerla bien, volverla a leer, hasta que no sepamos, seguro que sabemos lo que se nos pregunta, no se puede ni intentar contestar. Y luego entenderla, buscar cuál es la respuesta, leerlas y tal. Ya han pasado casi los 2 minutos. O sea, aquí el tiempo parece que sobra mucho y no sobra nada. Pero esta asignatura hace una cosa que es peculiar y es que solo pone verdadero o falso. Perdón, 2 respuestas a cada ítem, no verdadero o falso. Y una sola es correcta. ¿Alguna vez ha puesto verdadero o falso? Pero normalmente pone ¿quién fue el padre del conductismo? Por poner una pregunta. Pues Skinner o Aristóteles. Entonces tienes 2 respuestas. Y claro, dos respuestas que contestemos mal, nos anulará una que esté bien. De 40 preguntas, si contestáramos al azar, acertaríamos 20 al azar. Y 20 contestadas sobre 40 sería un 0. Porque de cada 2 nos quitaría 1. De otras 20 nos quitaría 2 y teníamos un 0, que es lo que tocaría. La PEC está introducida para que la hagáis vosotros y que tengáis en cuenta que 90 preguntas no es fácil contestar. Perdón, en 90 minutos no es fácil contestar. Esto quería recordaros de tal y el libro. Bueno, y dicho esto, que es importante, yo del primer tema, la verdad es que es tan extenso el primer tema y compete a tantas áreas de lo que es la definición de la psicología, los tipos de psicología que hay, psicología clínica, social, industrial, aplicada, experimental, que si lo tenéis delante no lo podéis. ¿Ves diciéndome los tipos de psicología que salen, verás? Para que entendáis que la psicología es una ciencia, como la define el tema 1, muy amplia. ¿Por qué? Porque es lo que se conoce como la ciencia que estudia la conducta. Y dice el libro, ves diciéndolas. Clínica, que es la que ejerzo yo, es decir, la que se dedica a la evaluación y al diagnóstico y al tratamiento de los trastornos psicopatológicos. La esquizofrenia, la depresión, el consumo de drogas y tal. Otra. La social, que es la que estudia los grupos sociales, es decir, determinadas etnias, determinadas culturas, determinados grupos de trabajo, que también funciona así. Siguiente. Psicología educativa. La educativa, que es la que estudia cómo aprendemos en una institución, cómo funciona el aprendizaje en los humanos, no tanto como una capacidad, sino desde el punto de vista del educador. Cómo un educador planifica las clases, cómo hace que las clases sean más amenas, en qué momento hay que estudiar, cuántos grupos tiene, cuántas personas tiene que haber por grupo, etcétera. Siguiente. Psicología del desarrollo. Psicología del desarrollo, que es la otra asignatura que yo imparto en la otra universidad, es la parte de la psicología que estudia desde el momento prácticamente de la concepción a que una persona se puede considerar adulta. Es decir, cómo cuando cogemos un niño que acaba de nacer, lo único que sabe hacer es succionar del pecho materno para alimentarse de forma refleja y poco a poco va aprendiendo, pero no puede aprender cualquier cosa en cualquier edad.
A un niño de 6 años no le puedes enseñar una ecuación, te diría, no sé qué es una X. Es decir, hay unas etapas en el desarrollo del cerebro que van madurando y se va construyendo unas conexiones lógicas. Entonces, eso es lo que estudia la psicología del desarrollo. Cómo se va desarrollando la inteligencia, la mente y la personalidad a lo largo de las etapas de la vida. Nacimiento, infancia, preadolescencia, adolescencia, juventud y adultez. Esto es lo que abarca tal. Siguiente, por favor. Psicología experimental. Bueno, la psicología experimental es aquella rama de la psicología que pretende descubrir cómo funcionan las leyes de la conducta o cómo tratar las patologías en el ámbito del laboratorio. Psicología de la personalidad. Bueno, la psicología de la personalidad es lo que os gusta más a los que queréis preparar oposiciones, porque la psicología de la personalidad es aquella que desarrolla cómo entender lo que es cada persona dentro del grupo. Es decir, nosotros, como humanos, tenemos unas características, pero estas características siempre van referidas al grupo. Por ejemplo, usted puede ser muy inteligente, pero es muy inteligente respecto a la generalidad, o usted puede ser menos inteligente respecto a cómo somos los que estamos en un grupo. A lo mejor toda la gente de su edad, o toda la gente de esta cultura, o toda la gente de estos estudios. Pero siempre la personalidad se estudia de forma normativa. Es decir, nosotros estudiaremos en estadística una campana de Gauss. Tú has estudiado ADE, ¿no? ¿Has estudiado estadística aplicada a la economía? ¿Has hecho econometría? No. Bueno, pues entonces en econometría, no sé si este parece que no. En econometría se aplican las campanas de Gauss para el estudio de variables definidas. Entonces, se establece una campana que es una distribución de porcentajes y cuando decimos que lo normal es esto, es que equivale a que la mitad de la población está por encima y la mitad de la población está por debajo. Eso es el estudio de la personalidad. Nosotros decimos, ¿cuán inteligente es usted? Pues 120, pues estaría aquí. Quiere decir que más inteligente que usted solo habría esta gente, su CI sería, pues a lo mejor de 120. Y por debajo de usted habría toda esta población. El estudio de la inteligencia. Ahora la personalidad. Bueno, la personalidad se divide en 5 grandes áreas que se llaman los 5 grandes, ¿sí? Que es lo que se mide cuando se hace un test de personalidad para el acceso a determinados cuerpos. Se mira psicoticismo, neuroticismo, ansiedad. Estoy acostumbrado a hacerlo con el ordenador. Introversión, extroversión, 4. Ahí está. Vamos a soltar. Entonces, incluso esto se mide respecto a la población. Respecto a el psicoticismo que tiene la población, que todos tenemos algún rasgo psicótico, estás muy por encima de la media, muy por debajo de la media. Entonces, lo que se establece, por ejemplo, de cara a las oposiciones, es que los que quieren ser policías, pues deben tener no un grado alto de neuroticismo. ¿Por qué? Porque la gente que tiene un grado alto de neuroticismo a lo mejor puede dar más problemas de control. Son más impulsivos. Y la impulsividad en la quinta área. Es decir, tú mides unos perfiles que te encajan con un determinado desarrollo. Eso es lo que mide la psicología de la personalidad. Siguiente psicología. Psicología fisiológica. Bueno, la fisiológica es el estudio de la parte fisiológica que influye en la conducta. Lo que son las neuronas, que viene en este capítulo, las sinapsis, las dendritas, las redes neuronales, cómo el pensamiento nace en una estructura física. Si nosotros lesionamos a gente que se intenta suicidarse con una pistola y se dispara en las sienes y se alteran según qué zona del corte, se ve alterada su personalidad. Luego la personalidad depende de algo físico. Las personas... No, hombre, no. Nada más. Las personas cuando tienen un accidente de coche y se lesionan porque no llevan el cinturón con la cabeza, la zona dorsofrontal, esto de aquí, que es muy frecuente por impacto o porque el cerebro dentro del cráneo se desplaza y choca, quitando el líquido cefalorraquídeo, impacta, en la zona de esta lesión le cambia la personalidad a las personas que les ha sucedido. Cuando una persona tiene un trauma cerebral en esta zona, se ve afectada la personalidad. Cuando se ve una zona lateral, a lo mejor el movimiento, la palabra o el significado de las palabras. Son estas personas que cuando han tenido un ictus dicen, yo sé lo que quiero decir, pero no me sale la palabra. Yo sé el concepto, lo que busco, pero no sé, y al revés, en la zona de al lado, que es la de Wernicke, sucede lo contrario. Yo digo, cuando quiero nombrar algo, sé que se llama, no sé,
pues mando, pero no sé para qué sirve. ¿Para qué sirve? Pierdo el concepto o pierdo el nombre del concepto. Es decir, la psicología fisiológica lo que estudia es la parte de la fisiología de la biología que afectará a la conducta. ¿Queda alguna más? Psicología criminal y forense. Bueno, la psicología criminal y forense, que es una de las que yo ejerzo, o la que estudio más, es la parte que encardina de alguna manera la que usted quería estudiar. Y espero que siga, porque hace falta buenos psicólogos forenses. Es la parte que encardina de alguna manera la conducta dentro del código normativo legal. En nuestra cultura hay cosas que no son delito, que en otra cultura serían delito. Por ejemplo, que las mujeres puedan conducir en nuestro país, por suerte y porque no lo hemos merecido, no es un delito. Hay países donde es un delito que las mujeres conduzcan. Pues como esto, la edad de inicio de las relaciones sexuales, pues en un país se establece que por debajo de una edad puede ser delito y en otro se establece en otra edad. Entonces, ¿qué es lo que hace la psicología forense? La psicología forense estudia, por un lado, la parte patológica de la conducta, es decir, si tu conducta se puede determinar de forma patológica o no, y qué encaje tiene dentro del sistema normativo ese tipo de patología o ese tipo de conducta. Es decir, ¿la necrofilia es un delito? Primero, ¿es necrofilia lo que usted define como aquella conducta? Lo primero de todo. Y segundo, ¿es necrofilia? Pues hay que estudiar el Código Penal para saber si es la necrofilia positiva. ¿A efectos de qué? A efectos de imputabilidad o desimputabilidad. ¿A efectos de eximente o no eximente del delito? Pues esto, las personas cuando matan a alguien en medio de un delirio porque oyen que una persona te dice que la mates, pues a esta persona no se le puede condenar a una prisión, se le puede condenar a una prisión psiquiátrica porque está enferma. No quiero decir que no se le condene, pero se le condena de otra forma. Pues es el trabajo de encaje de la psicología legal y forense, un poco el decir si es verdad o no es verdad lo que estás diciendo. Si finges o no lo de tu madre. Si finges o no si has entrado a robar alguna vez. Vamos, que todo el mundo, por definición, ha cometido algún delito menor. La diferencia es lo que yo dije el otro día, el que vive del delito o el que aprende de los errores. Si tú una vez conduces habiendo consumido demasiado alcohol y te ponen una sanción y lo aprendes, dices, ah, pues mira, pues soy idiota, porque no lo tengo que hacer, podría haber pasado algo. Pues entonces ya está. El problema de la gente que conduce siempre haciendo bebido. Pues tiene un problema de alcoholismo, no de conducción temeraria, que es mucho peor. Bueno, ¿queda alguna psicología? Como podéis ver, no son pocas. ¿Preguntas? Nada, no hay ninguna duda. No lo puedo creer. ¿Preguntas? Sí, tienes ganas, suéltalo. ¿No tienes dudas? Joder, qué suerte. ¿Dudas? Tampoco. Venga. Sí, sí, es que si no, no puedo beber. Todas las psicologías se estudian dentro de la carrera de psicología y luego se van especializando. Porque, por ejemplo, veo que hay algunas que parecen casi neurología, ¿sabes? En plan, que estudia más el cerebro que no la conducta como tal. Sí, o sea, sí que se estudian así como has dicho. Es que la psicología, desde que es un grado, se estudia en 4 años. En 4 años se estudia psicología general y se estudia un poco todo, de la parte fisiológica a la social, que viene a ser organizaciones. Hay una parte de la psicología que estudia mucho la selección de personal, las organizaciones en las fábricas, etcétera, etcétera. Luego la educativa. Serían como las 3 grandes áreas. Y dentro de estas áreas, de la clínica, la social, la organizativa y la educativa, emergen otras áreas. Dentro de la clínica sale la neuropsicología, la neuropatología, la psicología forense. Entonces, primero tienes que hacer el grado, después hacer el máster de la especialidad de las 3 que hay, psicología clínica, psicología de organizaciones o educativa, y dentro de esto seguir especializándote. ¿Por qué? Porque es verdad, pero tienes que tener el tronco común, tienes que haber hecho dentro de psicología. Pues psicología de la memoria como asignatura, atención fisiológica, patología, trastornos, etcétera. Haberlo hecho un general y luego, si no, no puedes ejercer de psicólogo. O sea, solo con el grado de psicología no se puede ejercer. Hay que hacer un máster. Es que realmente vuestra generación debe tener muy asumida que hay que estudiar toda la vida. Tenemos que estudiar, es un hobby. Un hobby que como ir al gimnasio. Hay que estar sanos, hay que estudiar. Yo he estudiado toda mi vida. Porque si no, ¿cómo puedes estar al día? O sea, cada X tiempo se producen descubrimientos y cambios de metodologías
de usos y paradigmas. Pues si tú no sigues estudiando, hay que estar formándose constantemente. Yo, por ejemplo, soy psicólogo aeronáutico, no ejerzo, pero también he estudiado, porque pues, hay que seguir evaluando gente. Y algo más que diga aquí, no dice nada más. Bueno, solo quería resumiros esto para que vierais un poco que la psicología es una ciencia de desarrollo muy amplia y que dentro de criminología se utiliza de forma un poco así de lado, sin saber toda la psicología, se utiliza aquella parte que, bueno, que da un poco de luz a un criminólogo. ¿Por qué? Porque un criminólogo tiene que saber si aquella persona pues, tiene una alteración de su voluntad cuando hace algo, o aquella persona que sale de una institución, cuando se le hace un seguimiento, pues vuelve a consumir porque la nota es alterada. Hay unos conocimientos mínimos que hay que saberlos de alguna manera. Es un tema, el uno, que hay que leerlo muy despacio y muy bien. Y yo lo único que he subido aquí, para que no sea eterno, es el resumen, que dice, más o menos, la psicología es la ciencia de la conducta y de los procesos mentales. Me quedé un poco porque tan lejos, casi no lo veo. Qué éxito. Es que tuve un desprendimiento y veo un poco mal ahora. Me dieron láser y todavía no me he recuperado. El campo de estudio abarca es inmenso y con una gran cantidad de especialidades, como has dicho, como por ejemplo la psicología clínica, la social y la educativa, la psicología del desarrollo, la experimental, Además existen diversos modelos que intentan explicar los diferentes fenómenos psicológicos, por ejemplo la conducta agresiva, que es lo que creo que nos interesa un poco a los criminólogos, y es ¿por qué determinada persona actúa de una determinada forma? Yo creo que es la gran pregunta. ¿Por qué hay personas que delinquen? ¿Por qué hay personas que son más agresivas? ¿Por qué hay personas... Una pregunta muy frecuente. ¿Por qué hay gente que consume droga y gente que no? Porque hay un modelo de explicación de la psicobiología de la drogadicción que parece que es un poco... que no lo pensaba nunca, y es... Todos creemos que la gente que consume droga está enganchada a la droga porque consume droga. Esto es verdad. Pero la primera vez que consumes droga, no puedes estar enganchado a la droga porque no la conoces. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este señor que no consume y yo que consumo? Que evidentemente yo no consumo, no es de lo que consume, pero yo no consumí en mi vida. Y puedo pasar el test de la verdad, además. ¿Por qué yo no he necesitado nunca consumir droga y otras personas sí? Esa es la gran llave de apertura de una nave. Lo otro es una frecuencia, es una capacidad del hipocampo, del núcleo de accumbens para engancharse antes de una sustancia. Pero la pregunta es, ¿y por qué la primera vez dices que sí? Porque si no lo conoces, imaginad que yo os traigo aquí un tupper con comida y nadie sabe lo que es. Y abro una cosa y es una cosa rarísima. No lo habéis visto nunca. El olor no lo conocéis de nada. No sabéis ni qué gusto va a tener. Vosotros lo probaríais. Porque yo no. Yo diría, bueno, este tipo me quiere envenenar. Yo diría, oh, que empiece este, que tú primero, hombre, que tienes para edad, venga. Y si él se retuerce, yo estaba envenenado. En cambio, pues la droga la gente lo hace. A ver, yo pienso... Un amigo tuyo, ya está. No, pienso, no tengo gente que consuma, pero pienso, con muchos principios así, pienso que quien consume, porque aunque no lo hayas visto nunca, ni lo hayas oído, ni nada, tú sabes lo que es, más o menos. O sea, tú piensas, como esto va a dar placer... No, yo creo que hay gente que consume, puede, marihuana, cosas así, puede ser, por momentos placenteros, momentáneos, que dices, bueno, esto y ya no, tampoco, ahora, drogas más fuertes, tipo heroína, cocaína, estas cosas, yo creo que es por gente que busca un placer, busca algo más. No está contento con lo que tiene, intenta una vida diferente, o sea, no está contento con lo que tiene y busca alternativas. Eso que dices es verdad, pero no es toda la verdad, por una razón, y es que es muy difícil encontrar gente que haya empezado a drogarse por este tipo de drogas. O sea, es muy difícil encontrar alguien que te diga, yo estaba en el fútbol un día y me dije, no, voy a pegar un chute de heroína. Eso yo no lo voy a decir nunca. Yo lo que voy a decir es, yo empecé a fumar tabaco, liar de cigarrillos, luego ese moldeamiento de liar cigarrillos me hace más fácil aprender a liar otras cosas, y un día, ya que he habituado a mis pulmones a inhalar cosas, que me produce una cierta recompensa, porque cuando consumes tabaco
El no fumar hace que cuando fumes te sientas bien. El principio de inversión de la droga, que es muy curioso. Tú estás mal por no consumir, pero cuando consumes tabaco no estás bien. Es así, el tabaco tiene esa característica, la nicotina. Dices, bueno, pues también pruebo lo otro, pero la primera droga de inicio siempre es la marihuana. Entonces es verdad que la marihuana tiene una falsa imagen de permisividad, es natural. Es una planta natural, de que vamos, o sea, aquí natural, ¿no? Como la lechuga. El cianuro también es una planta natural. Si quieres comer cianuro, sabes lo que te va a pasar. Te van a poner las uñas azulitas y luego te van a encontrar palmaditos. Es decir, no todo lo que es natural es bueno. Pero es verdad que tiene una cierta áurea de, no pasa nada, esto es placentero, pitillitos de la risa, de los colores y tal. Pero aún así hay una barrera antes que esto y es, yo sé que esto puede ser malo, que hay gente que un 1,8% de la población va a producirse una esquizofrenia. Esquizofrenia no tiene cura. Vas a ser esquizofrénico toda tu vida. Vas a hacer un brote, vas a tener que estar medicado. Vas a tener una alteración de la realidad, vas a tener alucinaciones. Vas a ver dragones que suben por las paredes, que no creo que sea muy divertido. Hasta que los que son de verdad que ya nos bastan, para ver unos que no los puedes controlar y vuelan. Y sabiendo esto, la gente no cree que le vaya a pasar. Y arriesga. Entonces yo me pregunto, ¿algo le pasa a la gente que consume sabiendo que tiene un riesgo? Que esto, sabes que hay mucha gente que consumiendo esto ha acabado muy mal. Es como abrir una puerta que te puede llevar a un sitio malo, pero ¿por qué la abres? Y, joder, me voy por otro lado. Se llama el principio de vulnerabilidad. Queremos que a nosotros no nos pase nada. Claro. Pero ¿tú no crees que hay que estar mal para consumir droga? Yo creo que en algo, digo yo. En el caso de la marihuana, esta también clara. Sí. Que esencialmente que la gente no cree en una normalidad. Ya. O sea, y creo que a medida que va pasando, cada vez hace menos efecto porque tienes un problema Ya. y vas usando emociones más fuertes. Una vez que estás estudiando en es más fácil. Sí. Y de estar más caloras que te llevas, pues. Pero es dramático el uso de la marihuana, ¿eh? Yo lo digo como terapeuta, es dramático. O sea, no somos conscientes de la sociedad que tenemos. Porque, como dices tú, se ha blanqueado una droga. Y es como decir, el alcohol es bueno. El alcohol está considerado una droga, pero está dentro de los alimentos. Porque hay un consumo muy bajo que se produce por tal que, bueno, puede dar problemas, pero no suele darlos. Es que la marihuana es un problema gravísimo en nuestra sociedad. Porque la gente consume marihuana conduciendo, trabajando en una obra, en la puerta de los institutos. Es decir, hay todo un dispositivo de intento de control de producción que es muy complejo controlar. Hay mucha gente que trabaja para evitar esto. Y sin embargo, la imagen que da mucha gente es, no pasa nada. Para dormir me fumo y me relajo un poco. Ya. Peor. Yo sí que he visto gente en familiares míos que del alcohol para seguir de fiesta han empezado a tomar cocaína. Claro. Para seguir con el ritmo. Entonces, Sí. del alcohol no pasa nada, no pasa nada cocaína. Sí, pero ya eran alcohólicos. Es decir, había una droga anterior. Es decir, hay una sustancia que es cuando la cocaína se degrada dentro del alcohol, en el metabolismo, genera una molécula nueva que no se conocía, que le llaman el cocaol, un nombre así, que es una mezcla de cocaína y alcohol. Esa droga es mucho más adictiva todavía que la cocaína. Y claro, por esto la gente descubre el alcohol y la cocaína, porque hace una mezcla que es mortal para las personas. Y entrar en este circuito ya es entrar en un circuito muy complicado. La droga que está más ligada a los asesinatos y homicidios en España no es la cocaína, es el alcohol. El alcohol está presente en el 97% de los homicidios. Que ahora, también hay que decir una cosa, y es ¿qué cantidad de gente bebe alcohol, aunque no sea homicida? Ese es el gran problema, que el consumo de alcohol está generalizado, que es otro problema. Pero que es la droga que mata más gente con diferencia en España. Vamos, la heroína no acuerdo cuántas personas mueren al año, pero no es una población muy alta respecto a la del alcohol. El alcohol igual está muriendo al año a 150.000 personas por alcohol. Y si sumaras accidentes laborales y accidentes de tráfico de gente que va a bebida, ni te cuento de personas. Entonces, el valor de una droga por peligrosidad se tendría que establecer, por un lado, por el número de muertos respecto al consumo y, de otro lado,
como sucede con la marihuana, por el daño social. Porque la marihuana no mata. Ese es el problema, o la suerte. Pero la marihuana genera en la gente que no tiene el cerebro desarrollado, si empiezan a consumir a los 14, 15 años, y yo creo que todos conocemos casos de gente que ha comenzado a fumar muy, muy tempranito, produce un síndrome que se llama el síndrome desmotivacional. Y es la que el cerebro no desarrolla, no acaba de madurar una zona donde está la planificación. Entonces nosotros para hacer algo, aunque no nos demos cuenta, necesitamos planificarlo. Yo para ir de aquí a Secretaría tengo que saber por dónde ir. Pues en la vida nosotros tenemos que tener un camino. No podemos cada día levantarnos y decir, hoy cazaré elefantes. No cazaría ni uno. Tienes que seguir el rastro de los elefantes. Pues a 14 años ese cerebro se queda parado. Y es cuando ves a los chicos que están en parado. No saben lo que quieren hacer, no pueden forzarse, están colgados, juegan todo el día con la Play. Y tienen 30 años y los ves exactamente iguales. Son adultos de casi 40 años que siguen estando exactamente igual. Y que no consumen marihuana para estar bien, no. Consumen marihuana para no ver su propia realidad. Que cuando dejan de consumir aquello, se retrotraen a 14 años. No han estudiado nada, no han acabado la ESO, no han estudiado en FP, no han trabajado nunca. Los trabajos que han hecho no los pueden aguantar. ¿Por qué? Porque para lo que gano, pensamiento de trabajo, eso es una realidad social, ¿ves? Marihuana. Y yo creo que la gente que tiene mucho interés en legalizar la marihuana es la gente que al final acabará vendiéndola, no consumiéndola. Y no creo que sean los tíos en una tienda, sino organizaciones mucho más potentes, como las que producen otro tipo de alimentos o alcohol. Entonces yo creo que es una batalla perdida a nivel social, no ganada a nivel policial, y eso que se trabaja mucho, pero que todos deberíamos tener mucha conciencia de esto. Pensar, una persona sana no necesita algo superfluo para ser feliz. Porque si lo necesita es que le pasa algo. Pero Sí, hombre, pues debería. Yo prefiero de las drogas así más fuertes, tipo cocaína y tal. Claro, yo también tengo la percepción de que se relaciona un poco con la marginalidad social, con gente que normalmente tiene vidas un poco más, bueno, más no, sino... Marginales. Sí, que viven en barrios diferentes, donde la mayoría de gente es diferente, o no, cosas así. Pero, claro, también hay gente multimillonaria que también lo consume. por supuesto. O sea, están los dos extremos, entonces tampoco es que sean marginales. No. Entonces, ¿por qué motivo tendrían que consumir entonces? Hay un efecto contagio en el consumo de sustancias. Si tú ves consumir, es más fácil que consumas. Es decir, si tú normalizas el consumo, si todo el mundo fuma, es más fácil que fumes. Entonces, para los humanos hay un grado de pertenencia al grupo que es importante. Nosotros, cuando vamos a una fiesta, no pretendemos llamar mucho la atención. Esto no es verdad. El que quiere llamar mucho la atención tiene un alto grado de hedonismo y de narcisismo. En general, los humanos, si aquí hubiera una reunión de 100 alumnos, todo el mundo pretende estar, pero no ser el que llama la atención. Creo yo, ¿no? ¿O no? Que somos, como siempre pretendemos estar en medios. Si un tío es como muy alto, como muy bajo, hace que te sientas un poco diferente y no gusta. Entonces, el hecho de que tú pertenezcas a grupos donde se consuma, se beba o tal, te facilita el consumo. De hecho, hay un informe muy curioso que dice que los alcohólicos normalmente se han criado en ambientes donde ha habido alcoholismo. ¿Por qué? Porque en las celebraciones se ha asociado la felicidad a grandes borracheras, no al consumo de alcohol. No, yo no estoy hablando de Navidad, 12 sorbitos de cava en las campanadas. No, ni un buen vino un día con una comida. Yo no digo esto. Yo digo grandes borracheras. O sea, ver a tus progenitores borrachos, que se caen por el suelo, que luego se insultan, se gritan. Un ambiente así como muy tal. Ricos y pobres, ¿eh? Cuidado, esto no es un problema de clase social. Y con otro tipo de drogas también. Si tú lo conoces, es más fácil que lo practiques. Claro, si eres rico, verás un tipo de consumo. Si eres pobre, también lo verás porque es lo que hay. Pero yo sigo pensando que la gente que consume drogas es porque está mal. Es la mejor explicación. Yo he hablado con mucha gente que ha pasado por el proyecto Hombre, que han estado deshabituación y tal. Y yo creo que casi todos decían lo mismo. Yo tengo claro por qué empecé a consumir drogas. Porque lo tienes que tener muy claro para dejar la droga. No, dejar la droga no es desintoxicarte. No es esto, Esto es no consumir. No tiene nada que ver. Tiene
Tú puedes dejar de consumir y seguir siendo un toxicómano activo, pero sin consumo. Es dejar de ser toxicómano lo importante. Entonces, para esto necesitas saber qué es lo que te llevó al primer día a hacerlo. No, lo otro lo sabes perfectamente. Pasármelo bien durante un cierto tiempo, jajajiji, guau, fiesta, ¿te acuerdas aquel día? Guau, jajajaja. Y de repente un día este modelo se invierte. Y ya no puedes estar bien sin consumir aquello. Y cuando consumes aquello tampoco estás muy bien al final. Al final estás tan mal que tocas fondo y buscas ayuda. Pero este efecto contagio, yo por ejemplo muchas veces salgo de fiesta Sí. o mi abuelo por ejemplo bebe o tal y yo cuando me tomo 6 años con una copa de chino. Y he estado muchísimas veces en fiestas. Y hay de todo. Claro, y gente de mi alrededor ha estado pasadísima, que no diferencia el techo del suelo y yo la única... Bueno, porque estás bien. Pero porque estás bien. Porque tú no necesitas desconectarte de una realidad. Y esta gente busca algo que ellos buscan no estar donde están. ¿Dónde me lleva la droga? Tienes que pensar. Donde yo no estoy. Donde no quiero estar es aquí. Entonces, con eso voy a una plataforma y ¡pumba! Y estoy 2 días en fiesta. Bueno, pues claro, no estás en tu realidad. Es que la realidad es muy dura para mucha gente. Y el asumir tu realidad es un gran ejercicio de madurez. Entonces, si tú de pequeño no has madurado, ¿qué pasa? Que cuando tienes que subir al Everest dices, tío, yo no subo al Castillo de Bibel, ¿cómo voy a subir al Everest? Ese es el tema. Mira, el modelo de drogas se explicaba de una forma muy sencilla en el inicio del proyecto. Les decía, en Grecia había, Grecia no era un país, no ha sido nunca, lo ha sido hace 100 años. Hace 100 años era como provincias de algo, pero esencialmente hace 3000 años la cultura griega no era un país, eran polis. Los que hemos estudiado un poco de historia, la polis de tal, la polis de tal, y siempre estaban en guerra entre ellos encima. O sea que era imposible que fueran un país porque se llevaban peor que nosotros. Bueno, pues en una de las polis estaban los espartanos. Los espartanos tuvieron, como pasaron en la historia, hubo grandes guerreros. Los espartanos eran buenos guerreros porque decían que las madres ponían encima de la higuera cada tarde el pan y el queso. Y les decían a los hijos, toma una onda y hasta que no lo cojas. Es una historia que es famosa, no sé si es una fábula de Sopo, pero se cuenta así. Bueno, los guerreros que eran educados así eran los que volvían vivos de la guerra. ¿Por qué? Porque aprendían a esforzarse. Si no te esfuerzas, no hay pan con queso. Y nosotros, si le damos a la gente pan con queso, sin que se esfuerce, ¿qué necesitas luego para subir al Himalaya? Pues imagínatelo, unas rayas muy largas. O sea, la felicidad se consigue de forma con un camino corto. La droga lo que es un camino muy corto a la recompensa. Y estudiar aquí es un camino muy largo, con mucho esfuerzo, que es más fácil. La inmediatez. La gente que está acostumbrada a lo inmediato, pues elige un camino. En muy poco, me pongo mucho. Esa es la realidad. ¿Hay alguna pregunta más? Esta ha sido extensa. Entonces, en este caso, si estamos con un problema, lo podemos funcionar bien consigo mismo, con la vida que tienen, con la realidad que viven, no habría consumo. Bueno, las drogas han existido a lo largo de la historia de la humanidad. Todas las culturas tienen algún tipo de droga, sean indios, sean no sé qué, hay un tipo de condicionamiento mágico a la droga de algunas personas concretas que son las que unían los espíritus con los humanos, que consumían peyote, mescalina, lo que fuera. Bueno, esto es que el hombre intente el placer de alguna forma, eso no es raro, porque debe formar parte de algo del cerebro. Algo del cerebro nos lleva a intentar estar bien. Esto es como el progreso también de la humanidad, lo que nos lleva a querer encontrar comida para no tener hambre. Si todo el mundo estuviera bien, hombre, yo desaparecer, no lo creo por una razón, y es que las personas somos tan diversas que hay gente que necesita del riesgo. Hay gente, en Suecia hicieron una campaña que ponía la droga mata y aumentó el consumo de droga. Quiere decir que hubo gente que lo vio como algo interesante. Ya que esto es complicado, yo lo quiero probar. Entonces siempre habrá gente que tendrá tendencias neuróticas del riesgo o a cosas que sean muy peligrosas y la droga es muy peligrosa. Pero claro,
Pensar que toda la población va a estar bien, hombre, es un sueño, desde luego. Pero que la población sea más consciente de que la droga es muy peligrosa, yo creo que es bien necesario. Que no como veo yo ahora, que creo que parece que la droga se ha incorporado como algo no legal, pero no malo. Como si, vale, esto está ahí, ¿no? No se vende, pero no pasa nada. Pastillas, rulas, no sé qué tal. No sé qué pasa. Mucho. ¿Para qué nosotros no vemos al que le pasa? Al que está ingresado en psiquiatría viendo dragones. Si no lo vemos. Y cuando lo vemos no lo reconocemos de tu queda. Y no solo porque genere patologías, sino por la cantidad de desafecto que genera en la familia, en los estudios, en el trabajo, en un modelo de vida. Un modelo de vida que no lleva a ningún lado. Esto lo que... Si queréis preguntar algo más, joven, no has dicho nada. Nada. Vale. Bueno, pues si os habéis leído el primer tema, que es un tema que es bonito porque sienta las bases un poco de la neurobiología, de lo que es una neurona, de cómo se produce la sinapsis, qué son las dendritas, qué es el axón, qué es el núcleo, etcétera, etcétera, que es importante. Luego hace una referencia, aquí, al final de todo, a un aspecto que es muy curioso y es la fisiología criminal, que se centró en el estudio de los rasgos del rostro. Aunque sorprenda, una época de la historia de la humanidad que alguien creyó y creó una ciencia que a veces se llamaba la frenopatía, un nombre muy peculiar, que había determinadas personas que eran criminales de nacimiento, por la forma que tenían, sí, exacto, la frenología. Determinó que aquel tío, tú, te guste o no, tú lo eres. Está la boya, ya está. Bueno, los rasgos del rostro tenían una frente como un taurus supraoficialis muy marcado, tenían una estrategia mental. Podría ser que alguna de esas personas fueran delincuentes. Me parece que le hizo el estudio con varios concretos delincuentes muy peligrosos. Lo que es cierto es que hay delincuentes con cara angelical y personas muy buenas con caras muy feas, con cara que da miedo. De hecho, la gente muy grande suele ser muy pacífica, no suelen ser gente agresiva. La antropología criminal, que es la siguiente, dice cuya base se encuentra en la fisionomía y la frenología, tiene como representante al Lombroso, uno de los precursores de la criminología moderna, que desarrolla sus investigaciones bajo el enfoque positivista y evolucionista de la época. Positivista porque él se basaba en lo que veía, no en lo que podía ver detrás de las cosas, sino tú tienes esas cejas así, te ha tocado. Y luego las biométricas, etcétera, etcétera. Luego dice, estableció una tipología de criminales posibles, entre ellos el criminal nato o atávico, destinado a cometer delitos por causas congénitas y heredables. Bueno, en este capítulo cuando nos habla, y es muy importante tenerlo claro, del darwinismo y de Lamarck, como las dos personas que definieron las leyes de la evolución, Darwin postuló dos leyes. Una, la de los caracteres, que decía que solo sobrevivirán las especies que se adapten mejor, y la otra que decía que nosotros heredaremos las mutaciones que hayan hecho que nuestros caracteres sean los que mejor se adapten. Bueno, la segunda ley de Darwin no se pudo demostrar, nosotros las mutaciones no las transmitimos, las tenemos nosotros, pero no forman parte de nuestro cerebro, pero la primera sí, los caracteres que son más eficientes son los que nos sirven para sobrevivir y son los que determinan la supervivencia. Bueno, y dicho esto, como habéis visto al final del tema 1, hay unas preguntitas que supongo que ya las sabéis, pero habéis mirado. Sí. Sí, no mintáis. Al mirar hacia allí. ¿Ves? Es que no se puede. Es que no... Bueno, son muy sencillas. Son preguntas, no son las que salen en el examen, pero de cierta manera dan una idea de, como pone AB, del tipo de examen que es. Dice, ¿qué especialidad de la psicología analiza y estudia los cambios y transformaciones de las personas en su aspecto psíquico y fisiológico a lo largo de todas las etapas de su vida? Bueno, pues como hemos dicho al principio, la psicología del desarrollo, obviamente. ¿Qué autor desarrolló sus investigaciones sobre la identificación de una gran diversidad de criminales a través de sus características físicas de lo que acabamos de decir? Lombroso. René Descartes es el máximo representante de la corriente racionalista, muy bien.
Era 50-50. Racionalista. Está considerado para el racionalismo. Tanto, o sea, Descartes pensaba que nosotros teníamos una parte innata y una parte que se desarrollaba sobre lo innato. Nosotros no éramos, los empiristas creen que todo es aprendizaje y él no, él decía que nosotros teníamos estructuras preaprendidas. Siguiente. Tanto la estructura como el funcionamiento del sistema nervioso es un resultado de la evolución que va a permitir a los diferentes organismos integrar la información que reciben del entorno y emitir las respuestas más adecuadas para su supervivencia. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. No, aquí no, la siguiente. Este es sin y luego tengo la que es con. ¿Qué corriente defiende qué es la experiencia sensible en los sentidos donde está el orden del conocimiento? ¿El empirismo o la escuela de la Gestalt? En la Gestalt dijimos que era una escuela que se fundó en los años 20 del siglo XX, 1920, por unos pensadores, casi todos eran alemanes y de origen judío, gente grandes filósofos de la humanidad, que descubrieron que la totalidad era más que la suma de las partes. Es como decir, 1 más 1 más 1 no suma 3. 3 es más que 1 más 1 más 1. Es decir, tú a veces coges 3 piezas y por separado tienen un valor y cuando las juntas emerge un concepto nuevo. Las personas de una familia por separado son algo más que la suma de ellas cuando son una familia. Una familia es algo más que solo los miembros que la conforman. No somos una familia. Bueno, pues los 4 miembros de la familia, imaginaos que yo soy vuestro padre o de mis 3 hijos, no seríamos igual que lo que somos aquí. Luego hay algo que está por encima de la suma de las partes. Y en este caso la pregunta es el empirismo. Muy bien. La idea de que la función crea el órgano es atribuible a Darwin o Lamarck. Lamarck. Sí, porque Darwin en realidad desarrolló las teorías de Lamarck. Lamarck fue realmente el primer evolucionista fue Lamarck. Lo que pasa es que Lamarck se equivocó en un postulado general inicial y el que lo desarrolló correctamente fue Darwin, pero el que decía que la función crea el órgano era atribuible a Lamarck. Darwin lo que decía era que cuando tú no utilizas algo, aquello desaparece. Y a consecuencia de lo que había aprendido de él. Porque cuando iba por las islas con el Beagle veía que había cosas que desaparecían, cosas que se hacían más grandes. Entonces dio la compensación de fue la marca. Cuando una neurona descarga un impulso eléctrico, este se desplaza a través del axón hasta alcanzar las dendritas para llegar a unos pequeños engrosamientos denominados espacio sináptico o botones sinápticos. Vamos a ver, antes de contestar esto, imaginaros una neurona, ¿de acuerdo? El codo es el axón es el brazo y aquí están las dendritas. Así la neurona se engancha a la otra neurona. El espacio que hay entre esto y la siguiente, ¿vosotros creéis que las neuronas se tocan o están separadas? ¿Si están separadas? ¿Se tocan? Están separadas. Porque esto es lo que se llama el espacio intersináptico. Entonces, la transmisión química y eléctrica de una neurona a otra es que esta, a la de aquí, a la de enfrente, le da una sustancia que permite que se cargue eléctricamente y ¡pum!, llega al otro extremo. Y vuelva a emitir esta sustancia, vuelve a la otra. Esto es lo que se llama la sinapsis. Pero las neuronas no se tocan unas con otras. Esto fue la gran discusión del neurofisiólogo que descubrió el funcionamiento no se llama del microscopio. Ramón y Cajal. Ramón y Cajal fue el que dijo que no se tocaban. Que parecía que sí, pero que no, que con los microscopios consiguió ver que no está. Y el espacio intersináptico, esto es lo que trabajan los antidepresivos. Facilitan el tránsito de una a otra para que tu red neuronal vuelva a funcionar bien. Luego, botones sinápticos. Es decir, lo que hay al final de las neuronas, estos son como unos botoncitos que emiten la serotonina, la noradrenalina, que son los neurotransmisores, lo que pasa a la otra neurona.
Según la teoría de Darwin, los evolutivos que se van produciendo mediante un proceso de selección natural donde sobrevivirán los individuos más fuertes o más adaptados. Hay especies que no son las más fuertes, pueden desaparecer, como los dinosaurios. Y el proceso mediante el que se atribuye la información genética de unos individuos con otros en una población se denomina... el proceso mediante el cual se distribuye la información genética de unos individuos con otros en una población se llama recombinación genética. Hay una cosa curiosa, a lo veis, aquí está, por si lo queréis descargar, aquí, recombinación genética. Hay una cosa muy curiosa de la genética. Si nosotros somos hijos de dos personas, padre y madre altos, creemos que nosotros vamos a ser más altos. Son altos y más altos. En el caso con otra alta y tener hijos más altos. Pero si esto fuese verdad, en la Tierra había dos clases de personas. Las muy altas, que medían 4 metros, y las muy bajas, que medían 2 metros. Porque como los bajos se hubiesen ido casando con bajitos. Y eso no sucede, porque en la naturaleza, este concepto de recombinación genético es el que hace que existe una fórmula de regresión a la media. Es decir, la gente alta puede tener hijos pequeños, la gente baja puede tener hijos más grandes. Y de hecho lo vemos en este vídeo. Eso es que es curioso. ¿Por qué? Porque tú tienes un tatarabuelo que era muy alto o una tatarabuela que era muy bajita. Y se va recombinando genéticamente para que la población tenga unos genes. Y esto lo estudió un psicólogo que tiene el premio Nobel de Economía, que la psicología no existe, que se llamaba Revés, Kahneman y Tversky. Y estudiaba los aterrizajes de helicópteros, porque era militar. Y decía que le sorprendía que cuando vas mejorando las puntuaciones, un aprendizaje, de repente casi hace un aterrizaje que casi se nota. Es decir, regresan a la media. Cuando nos confiamos en cuando tenemos una ciencia, no siempre lo mismo. Bueno, vamos a dejar la grabación aquí. Muchas gracias por vuestra atención, gracias por venir.